se ha instalado la práctica y la creencia, pero se ha olvidado de que todo es una vía del alma. Es decir, no se trabaja el alma, se cree en Dios y se cumple con el ritual, Sí. o con la práctica o con la meditación. Seguramente en aspectos, gente también del hinduismo puede adherir a las prácticas o a las lecturas o las creencias. Sin embargo, para cualquier camino, si no es tocada el alma, todavía no se ha acercado lo suficiente a la comprensión de sentirla dentro. Todas las religiones y toda la espiritualidad son una vía para el alma. ¿Qué es lo que pasa cuando uno genera una representación? Se corre el riesgo de sobreidentificarse con la representación, que es acotada, que representa un aspecto, 1, 2 o 5 o 10, Sí. no importa, finito. Siempre va a ser finito. En el momento que yo me conecto con algo de naturaleza finita, ya no me estoy conectando con lo infinito. Bienvenido a este tercer capítulo del podcast Dharma Podcast, acá en Dharma Studio. El día de hoy tenemos a un invitado, para mí una persona muy especial, a Sebastián Benavente, psicólogo, amante de la música. Tiene un programa que se llama La Hora 25, ustedes lo deben conocer, que en este momento se está transmitiendo por YouTube, ¿cierto? Y que ha tomado este eslogan, el activismo por las comprensiones. Y bueno, muchas gracias, Sebastián, por estar aquí y por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Feliz de conversar, de poder compartir y a empujar un poquitito las comprensiones en aspectos espirituales. Ajá. Que eso nos mapea casi toda la realidad si uno lo sabe mirar con agudeza. Así es. Bueno, te quería... comencemos la conversación preguntándote primero que todo cómo ha sido para ti, a propósito de que a Sebastián lo conocemos por el programa, ¿cierto? Y siempre está con invitados, pero a mí parecer como espectador me gustaría saber cómo ha sido tu camino en esta búsqueda por la espiritualidad, cómo fueron tus comienzos, tus primeras preguntas, cómo comienza esta búsqueda, cómo se va desarrollando. A ver si nos podéis contar un poquito. Voy a empezar de adelante hacia atrás. Dale. Primeramente, a propósito del mismo programa, La Hora 25 Chile, he tenido la posibilidad de meterme en distintos aspectos esenciales de la vida, y todo eso despertó una intuición religiosa, no particular sobre una religión específica, sino lo que está en el seno de toda religión, que finalmente para mí es la espiritualidad. Antes de eso estudié psicología, entonces eso también aportó a comprensiones bien específicas sobre la conciencia, el psiquismo, la personalidad. Antes de eso, desde cuando estaba en el colegio, siempre me llamó la atención las filosofías orientales, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, confucianismo. Antes de eso también provengo de una familia católica, por tanto siempre, o en esa época íbamos los domingos a misa y eso generaba ciertas reflexiones. Y en ese periodo yo recuerdo desde muy chico tener como contacto con la introspección. O sea, siempre recuerdo vivamente haber estado introspeccionando en un espacio interior, reflexionando sobre aspectos de la vida, como cultivar ese espacio que estaba dentro. Me conectaba con frecuencia en las noches, a veces rezaba y tenía reflexiones como sobre el bien y el mal. Recuerdo, no sé, por ejemplo, muy chico, pensar claramente por una influencia católica que los malos pensamientos tenían que ver con el diablo y que era él el que nos hacía pensar esto. Y todo eso siempre generó un continuo en mi vida de que ha estado esa interioridad presente en las cosas que hago, y eso también ha generado que mi propia personalidad o mi propio ser también haya devenido de una forma particular. Sí. Y actualmente, volviendo al presente, como de alguna forma volví a atender la espiritualidad como un aspecto central en mi vida. Siempre ha estado, porque uno siempre sabe que anda por ahí, Sí. pero a veces uno la toma o la deja, Sí. por lo menos en mi caso, y desde como
como una intuición que tuve hace aproximadamente un año, como una inspiración, que me volqué con mucha fuerza a ese aspecto, prioritariamente en la vida. Okay. Y eso me llevó a generar en el mismo programa algunos invitados, algunos ciclos. Sí. Por ejemplo, ciclos de autoconocimiento, ahora estamos en el ciclo del eneagrama. Y también buscar literatura específica. Siento que en el camino de la comprensión me siento como, entre comillas, sin que suene demasiado místico, como guiado. Sí. Voy encontrando, una cosa me lleva a la otra, sí, la otra me lleva a otra. La sincronía que a veces, por ejemplo, estuve dándome unas vueltas por las religiones y había caído en el islamismo. Sí. Como interiorizándome en sus creencias. Claro. Por ejemplo, me llamó mucho la atención descubrir que fue el arcángel Gabriel quien se le presenta a Mahoma. Mira. Y yo no tenía idea. Para mí el Islam era una religión completamente distinta. Es el mismo arcángel que se presenta a María, claro. ¿Cierto? Y de ahí descubro, tardíamente obviamente, que el judaísmo, el cristianismo y el islamismo tienen las mismas raíces, que son semíticas abrámicas. Okay. Entonces la pregunta es, bueno, entonces Alá es Yahvé. Y bueno, ahí se empezó a... Claro. Bueno, en eso andaba y luego caí en el sufismo, que es como el misticismo islámico. Es una dimensión del trabajo espiritual muy linda. Muy linda, tiene una poética muy, muy hermosa sobre lo divino, el amado. Sí. Tiene todo su contexto islámico. Y estaba fascinado leyendo a Rumi, a poetas, y de repente me aparece hoy taller de eneagrama sufi en Santiago, qué sé yo. Y voy al taller, obviamente, y después se me empieza a aparecer el eneagrama de nuevo, y un libro me llevó a otro, y así como que vengo hace un año siguiendo un camino... Sí, o sea, bueno, me imagino que en la primera etapa, cuando tú te desenvuelves en un contexto donde tu familia, nos estabais contando, ¿cierto?, un contexto católico, qué sé yo, el paradigma cultural en el que la gran mayoría de nosotros hemos crecido. ¿Qué pasa entre medio que empieza ese cuestionamiento quizá de salir un poco de esa caja? ¿Ya? A todos nos pasa algo, todos tenemos una influencia de alguien, o vemos en estos tiempos de hoy día vemos un video por ahí que nos hace clic, qué sé yo. Pero en tu caso, la psicología podrá haber sido un agente, digamos, que te abrió a querer conocer otros puntos de vista, porque como todo el resto van a estar equivocados en el fondo. O sea, como solamente un punto de vista religioso, ¿cierto? En este caso, el paradigma cristiano católico en particular, que ellos mismos se señalan la correcta o la verdadera Iglesia de Cristo, ¿cierto? Conceptos por el estilo, pero a su misma vez también las otras iglesias o las otras visiones se autoseñalan como la visión correcta. Entonces, ¿qué pasó en ti que dijiste, a ver, vaya, aquí vamos a mirar esta cosa un poquito más de lejos, ¿cierto? Y vamos a empezar a observar qué pasa, cómo surge esa curiosidad. Yo creo que cuando niño yo creía en Dios como una persona, en un cosmos más allá de esta realidad, un cielo, pero físico. O sea, claro. Yo creía que uno se moría y llegaba a otro estado físico o psicoespiritual, pero que era un lugar donde estaba un viejo de barba y los ángeles, claro. Y era puro paz y amor, y todo eso. Yo creía en eso cuando era chico. Luego, a medida que fui creciendo, no pude sostener ese imaginario de algo así. Claro. No me hizo sentido. Y abandoné ese imaginario, por decirlo. Y empecé a curiosear mucho más con lo oriental, con los conceptos más de meditación, de expansión de la conciencia. Algunas cosas como panteístas, qué sé yo, de que Dios finalmente es todo. Claro. Es todo, es claro. Lo mismo. O sea, el universo y Dios o el cosmos es Dios mismo. Entonces ahí asumí también con humildad yo soy agnóstico por
si se puede categorizar, porque en verdad yo creo que esta divinidad no puede ser comprendida completamente, no puede ser pensada, no puede ser asida por nuestras facultades intelectivas, qué sé yo. Y como tercer estadio, que es el actual, retomé el camino de lo divino a través del alma. Es decir, pasé desde un Dios más allá, del más allá cristiano, a Dios es todo, a no puedo conocer a Dios, a la intuición y de alguna forma la vivencia con certeza de un aspecto divino a través del alma. Y en este momento no tengo ruidos con respecto a imágenes personales de deidades ni de dioses, sino que para mí es un sentimiento, es divinidad para mí. No necesito ponerle un nombre particular de Krishna o Yahvé o Alá. Sí. Creo que la experiencia está dentro. Es el contacto con el alma el que de alguna forma activa. Es cuando uno se va hacia adentro, uno puede imaginar llegar hasta el límite último, más profundo de tu conciencia, y uno puede hacer la imaginería de decir, traspasa eso. Sí. Y es como decir, y atrasito de eso hay un camino. Claro, claro. A mí me ha pasado generalmente que siempre que me sumerjo en una visión, empieza a pasar algo en mí bien curioso, como una contracción, como una especie de, no sé, me pasó en mis momentos más intensos de lectura de la Biblia, por ejemplo, en donde, claro, escuchaba otras visiones y inmediatamente, casi como de modo automático, me generaba no sé si un rechazo, pero me generaba, esto no es familiar en el fondo, entonces lógicamente me va a generar una distancia. Después me pasó también teniendo otras lecturas, pero es bien curioso eso, lo que pasa en uno, cuando uno empieza a profundizar, creo que es parte del proceso también, ¿cierto? Empezar a profundizar en una visión, y como dice un amigo, llega un momento en el que ya hay que soltar ese conocimiento que nos ayudan ciertamente a acercarnos un poco a lo que es la divinidad, a lo que es Dios, pero un libro con palabras no te puede definir lo que es la divinidad, porque las palabras entramos en una dimensión ya limitante de por sí. Entonces, así que bueno, nos estáis contando este camino, ¿cierto? Cómo fue avanzando esa suspicacia en ti, esa búsqueda, ¿cierto? Y hoy en día se podría decir que, ¿cómo es tu parada, por decirlo así, con respecto a actual? Vamos cambiando, obviamente, pero actualmente, ¿cómo te sentís? Actualmente tengo la profunda comprensión que sostiene una profunda convicción de que el sentido de la vida y el bienestar, la armonía, la paz, la felicidad, como uno la quiera entender, está en este camino interior. Uh-huh. Y sé que si no cultivo este camino, el camino en el mundo material va a estar mucho más lleno de dolor, soledad, angustia, sufrimiento. Si se pudiera hablar de revelación, a mí lo que me quedó absolutamente claro, de que no quería ni debía desatender este llamado, lo puse en prioritario en el sentido de mi vida, y actualmente estoy trabajando lo que pudiéramos entender, tanto mi ego, tanto mis comprensiones, con búsqueda del alma que conecta a lo divino y que se cumpla lo que intuyo, de alguna forma. Sí. Te pregunto, mira, esta pregunta te la doy como psicólogo. Uh-huh. ¿Qué crees tú, una persona, digamos, que tiene una visión espiritual, una visión, no digamos digamos que la máxima de la espiritualidad sería como la visión personal de un Dios, ¿cierto?
Y digamos que la mínima, una persona que sabe que hay algo más allá de lo material, en el fondo. En todo ese espectro de espiritualidad, ¿qué es mejor psicológicamente hablando para una persona en este mundo actual? Una persona atea, en ese sentido que solamente cree en la visión materialista de la ciencia, ¿cierto? Y que en ese sentido no cree en nada más, piensa que en la muerte se acaba todo, o versus una persona que sí tiene un grado de espiritualidad y tiene esos conocimientos de cierta manera integrados. Psicológicamente, ¿qué persona podría tener más herramientas en el fondo para poder surfear esta vida con las dificultades que enfrentamos, etcétera? ¿Es mejor una persona con una creencia más profunda? ¿Se siente menos huérfana? ¿O no? ¿Qué crees tú? Tendría que responderlo en complejo. Uh-huh. La primera respuesta rápida, que después voy a tener que quizás hasta negar eventualmente, sería que quien vive con un trasfondo espiritual tiene, quizá, ¿cómo decirlo?, más energía para este viaje, que es un viaje hacia, en el genérico del amor. Vaya que habría que hacerle doble clic a que entendemos por amor, pero en lo genérico sí, creo que todos vamos a entender algo bastante próximo. Sin embargo, esa respuesta no puede ser completa en el entendimiento de que somos seres de coherencias. Claro. Por tanto, las coherencias que se establecen para un ateo son propias para ese camino, las coherencias que se establecen para un agnóstico, sí, para un religioso, para un hinduista, etcétera, son propias. Y sí, cada camino finalmente encierra su propia llave. Y se sostiene. Y se sostiene a sí mismo en su propia coherencia. Claro. Ahora, los caminos a veces se van cruzando y no es poco frecuente que alguien pasa de ser muy creyente a ateo, agnóstico, vuelve, se reencuentra, se reilumina, vuelve a encontrar a Dios o lo que fuera, o viceversa, se va hacia el ateísmo descreído de las cosas, claro, del sufrimiento de la vida. A veces algunos dolores ponen en cuestionamiento la bondad de Dios y dicen esto no puede ser y no hay nada y esto. Y se puede caer en un hedonismo. Pero creo también que sería bueno hacer una distinción útil. No digo que sea ni la única ni la mejor, pero claro, útil, sin duda que sí. El camino del desarrollo personal desde lo que sería propio de un psicólogo, que es decir, trabajar en la neurosis, el sufrimiento a través de desarrollar la personalidad, trabajarla. Sí. Por ejemplo, una persona que sufre mucho por envidia, el psicólogo puede trabajar eso a nivel completamente aparentemente separado de cualquier espiritualidad que la funde. Uno puede llegar a un ateo a decir sufro mucho por determinadas cosas y hay un trabajo ahí de sanación. Ahora, ese mismo trabajo, cuando se pone en el contexto de lo espiritual, gana muchísima más profundidad y se enriquece de distintos aspectos. Pero una cosa no quita la otra. Uno puede decir, yo quiero sentirme bien, quiero estar mejor, y plantar ese objetivo sin necesidad de una espiritualidad o una vía del alma. Okay. Eso es lo más común, diría yo. O sea, desde ese punto de vista, desde el punto de vista ateo, digámoslo así, se pueden de igual manera tomar herramientas para llegar al mismo resultado en el fondo. Sí. Cómo se lo va a explicar la gente o la persona en particular va a variar según sus propias narrativas psicoespirituales o psicológicas o culturales, sí, o idiosincráticas o históricas. Eso, sí, va a moverse. Lo que pasa es que las religiones para muchas personas terminaron suplantando el sentido profundo que estaba en la revelación. Creo que a modo complementario es muy útil también entender la diferencia entre el esoterismo y el exoterismo. Es fundamental entender eso para poder entender la espiritualidad de las religiones y también cómo cada uno se lo vive. Vale. El esoterismo es el camino que está más próxima o que en sí mismo se funde con la revelación.
es casi el camino del misticismo religioso, el misticismo cristiano, misticismo islámico, misticismo budista, hinduista. Es decir, es lo que no necesita nada más que fundirse con la revelación divina. Ya. No tiene nada más que eso. Sí. Está ahora claramente que hay una gradiente y grados. Sí. Por el otro lado, en el exoterismo, es lo que las revelaciones fueron adecuadas a determinados contextos históricos, culturales, de determinadas morales, determinadas prácticas, y generaron una, diría yo, desvirtuación de la revelación inicial para que pudiera ser mejor asimilada por una determinada cultura, pueblo, civilización, lo que fuera, y para personas que cuando todo esto sucede eran muchos oficios, o sea, gente andaba cultivando tomates y de repente tú le decías, oye, funde tu alma en un misticismo con el cósmico, con la ontología del ser. Entonces, no, entonces eso no era adherible, la gente no adhería a algo tan etéreo, pero sin embargo tan necesario, porque ahí está la cosa. Entonces era, no, mira, reza esto, practica esto y compórtate así. Claro. Ah, sí, yo lo entiendo. Mira, ¿qué es Dios? Mira, Dios es una persona muy parecida a tu abuelito, con barba, muy bondadosa, que te quiere como un padre quiere un hijo, y él te está esperando. Claro. Ah, eso sí. Ah, perfecto, eso sí lo entiendo. Vamos por allá, listo. Sin embargo, en el camino se fueron separando tanto la revelación de la práctica, que finalmente en algunos aspectos uno pudiera decir que la gente cree en Dios, pero no practica el camino de Dios, por decirlo de alguna forma. Claro, cuando Moisés cae con los 10 mandamientos era como, entendemos, son leyes. Sí, todos saben lo que es ley, esto es una ley. Ya, ¿para qué sirve esta ley? Si ustedes se comportan según esta ley, se van al cielo. ¿Y qué es el cielo? Es un lugar muy lindo, como un paraíso maravilloso, con una persona que te espere, te vas a encontrar con tus seres queridos. Maravilloso, ¿dónde firmo? Sí, era asimilable por la cultura. Sin embargo, mucha gente se ha cortado lo que implica el trabajo del ser en la realidad, en el plano material, si tú quieres, en coherencia con lo espiritual, de transformar el alma. Es decir, se ha instalado la práctica y la creencia, pero se ha olvidado de que todo es una vía del alma. Es decir, no se trabaja el alma, se cree en Dios y se cumple con el ritual, o con la práctica, o con la meditación, seguramente en aspectos. Gente también del hinduismo puede adherir a las prácticas o a las lecturas o las creencias. Sin embargo, para cualquier camino, si no es tocada el alma, todavía no se ha acercado lo suficiente a la comprensión de sentirla dentro. Todas las religiones y toda la espiritualidad son una vía para el alma. ¿Y esa vía a dónde te lleva? A lo divino. Claro. ¿Qué nos impide conectarnos con nuestra alma? El ego, las distorsiones, las ilusiones, las identificaciones, las proyecciones. Entonces, si cualquier camino espiritual o religioso de alguna forma te impulsa tu alma, y cuando tú tocas esa alma te dice para allá, todavía hay un gran trecho para llegar a la revelación propia, que es que el alma vuelva a lo divino. Claro. Y esa es la esencia de todas las religiones y toda la espiritualidad en el polo esotérico. Y por eso se va a ver con mucha claridad que mientras más cerca del polo esotérico estás, hay más convergencia en las creencias. Y mientras más te acercas al polo exotérico, mayor divergencia hay en las creencias. Y eso explica muy claro por qué algunas morales, algunas prácticas, algunas creencias que están por acá. Son muy diferentes. Tú decís, pero mira, el islamismo con el cristianismo tienen la misma raíz. Sí, pero son muy diferentes. Muy diferentes en moral, en práctica, en creencias, en leyes, en todo. Pero al final, ¿esto para qué sirve? Para que el alma vuelva a Dios. Ya, pero entonces, y tú lo ves en el hinduismo, sí, pero ¿qué es eso también? Es volver al Brahman. Claro. Eso, o sea, fundirme con lo divino. Que mi alma encuentre ese camino. Y cuando tú distingues eso en todas las religiones, tú dices, estamos todos en el mismo camino mientras nos acerquemos a este polo. Pero mientras más estemos en el polo exotérico, mayor divergencias vamos a tener. Incluso irreconciliables. Claro.
Es decir, pero ¿cómo los islamistas van a matar a los judíos a los cristianos si es el mismo Dios? Sí, pero eso está tan perdido en el esoterismo que ya se olvidó. Ahora lo importante es que los herejes mueran o los otros matemos o que la voluntad de Dios se haga. Y cabe señalar algo que es inseparable en la conversación, que la religión también ha sido instrumentalizada políticamente para determinados fines. Sí. Entonces, ese componente sociológico es fundamental, entenderlo ahí y no confundirlo con lo que está en el polo de la revelación y el camino del alma. Wow. Bueno, varias cosas ahí que abordar, pero se me vinieron varias cosas a la mente. Por un lado, no sé si tú lo ves de la misma manera, pero al parecer todo lo confirma así, de que la revelación divina ha venido este mensaje. Han habido ciertos representantes, por decirlo así, seres humanos, ¿cierto? Personas de carne y hueso que han llegado a este estado de iluminación y han podido, digamos, en su momento, lugar y circunstancia, poder transmitir este mensaje de una cosa tan compleja, ¿cierto? Y poderlo reducir al contexto en el que se encontraban. Por ejemplo, no me deja de venir a la mente el canto del Bhagavad Gita, ya que actualmente lo estoy leyendo, bueno, muy interesante. Y bueno, esto sucede 7.000 años, creo, a ver si ahí nos confirman, pero 7.000, 8.000 años antes de Cristo, la batalla de Kurukshetra, en donde este diálogo que se da y lo que se explica a través de este libro sagrado, ¿cierto? Son conceptos súper complejos, igual se podría decir, distante a lo que después viene siendo la revelación de la Biblia, que lo simplifica todo más, ¿cierto? El bien y el mal, ¿cierto? La luz y la oscuridad, Dios, Satanás. Pero en este ámbito, que lo que me llama la atención es que mucho más atrás, milenios más atrás, se hablaba de conceptos mucho más complejos. Ahí se hablaba del tema de lo que mencionaste, de lo que es Brahman, de lo que es fundirse en el todo, de luego Paramatma, Bhagavan, etc. Y claro, son mensajes que se dieron en su contexto determinado, porque claro, la batalla de Kurukshetra se da en un contexto de un reinado, o sea, de la primera clase de la sociedad que estaban teniendo un diálogo en el fondo. Entonces son personas que eran de la primera sociedad, eran de un reino, de hecho, Arjuna y Krishna, a diferencia de cuando viene Jesús y viene a transmitir este mensaje a un pueblo quizás del letrado, ¿cierto? Y que lo intenta transmitir de la manera más simplificada posible mediante las parábolas. Entonces, eso llama mucho la atención que hoy en día, estando en el 2024, milenios después, leamos este libro del Bhagavad Gita o la misma Biblia y nos cueste comprenderlo y necesitemos de intérpretes, ¿cierto? Necesitemos de personas capacitadas o voces fidedignas para que nos vengan a decir cuál es la correcta interpretación. Y ahí creo yo, hay un peligro también, porque en el fondo perfectamente puede venir una persona más preparada que todo el resto, ¿cierto? Pero no deja de poner su sesgo también. Entonces, en el fondo, y con eso mover todo un movimiento, mover toda una masa de personas, y todos obedecemos lo que tú dices porque tú tienes la correcta interpretación. Estoy hablando de un representante institucional, ¿cierto? De un gurú, o de un líder genuino, en el fondo. Entonces, ¿en qué momento tenemos que despertar y darnos cuenta ya, ok, tomo tu mensaje, pero déjame bajarlo y experienciarlo, a ver cómo lo vivo, ¿cierto? Creo que uno también como ser humano tiene el derecho a, no sé si a dar su propia interpretación, porque es muy fácil caer en lo que a mí me conviene, pero también creo que tenemos que darnos ese tiempo también, de saborear el mensaje y
y decir, vaya, esto sí, esto no, y mantenerse, no perder el criterio propio, en definitiva. Sí, con respecto al inicio, desde mi comprensión, eso tiene que ver cuando la religión, la vía, mira, toda religión tiene una revelación, una práctica y una moral. La revelación es lo que se ha ido desfigurando en pro del exoterismo para que... Claro. Yo creo que el ejemplo más icónico es cuando Jesús termina siendo rubio y de ojos azules. Tú dices, pero ¿cómo hay tal desvirtuación de la enseñanza? Claro. Sí, pero es que no, allá los rubios no iban a adorar a una persona con rasgos morenos, qué sé yo, de esa zona geográfica. Entonces, sí, bueno, para evitarnos el conflicto, claro, adecuemos la cuestión para allá y les va a entrar. Sí. Ese nivel de pensamiento así de burdo, sí, pero era necesario en ese momento. Uno puede entender, si obra de buen corazón, que uno pudiera plantear un camino espiritual que de a poquitito vamos a ir develando, sí, para que el entendimiento, igual que un niño, sí, uno explica algunas cositas que ocupar esta... Entonces pasa mucho que finalmente el ferigrés o el confeso no siente que su alma está en esto, siente que es una conducta, que es una pauta, que es una práctica, que es una moral. Si me comporto de determinada manera, si cumplo con lo que mi divinidad me ha revelado, me aseguro mi camino. Lo cual cognitivamente tiene sentido. Sin embargo, ese camino, si no llega al alma, y es ahí donde se invierte la polaridad, porque tú puedes decir, mira, para allá, voy siguiendo aquí, voy haciendo, voy mirando para allá, claro, pero cuando ya te toca el alma es como que se invierte el camino, ahora va para adentro. Y es en ese giro, entre comillas, espiritual, es donde ya te toca a ti beber de la fuente, por decirlo de alguna forma, y diluir en muchos casos lo que en algún momento te sirvió en algún paso del camino. Siempre son útiles cosas de lo más sencillo a lo más complejo. Y cuando entra el alma en el camino, es donde se produce esa inflexión, en donde ya tú puedes de alguna forma ser guiado por el aroma del espíritu. O sea, ya tú lo encuentras, tú ya encuentras ese camino, ya puedes llevarlo tú mismo. Sí. Siempre con ayuda, siempre en grupo, siempre con maestros, siempre con otra gente, siempre en el mundo. Pero es como que se invierte el sentido de la flecha. Si tú dices, ya, mira, es así, así, para allá, aquí, acá, esto claro, sí, esto no, aquí de repente... Sí. Como, y por eso me gusta esa metáfora, que si tú vas para adentro en algún momento, es como si encontraras el inicio de un camino, pero que va para allá. Claro. Que va por atrás, que ya es hacia adentro. Sí. Y en ese momento donde tú ya, de alguna forma, te acercas a la revelación misma, propia, el alma, y esa alma tiende al espíritu, y ese espíritu tiende a lo divino, y el camino se empieza a activar. Claro. Se empiezan a aparecer en la conciencia otros aspectos que antes estaban ocultos, aspectos que en algún momento te sirvieron para guiarte en el plano del psiquismo, se empiezan a diluir. No necesariamente desaparecen, yo creo que es un tema de que, claro, está ahí, es como el maya. Primeramente, tú no ves la ilusión. Segundamente, tú ves la ilusión. Yo creo que la iluminación es dejar de ver la ilusión, pero ese camino es muy privativo para muy pocas personas. Como se dice, incluso en los monasterios hay poco nivel de iluminación, que queda para el resto. Pero para los mortales de este camino, digo yo, tú ves la ilusión y ganas en libertad al verla, decidir libremente no seguir lo ilusorio. Y en ese sentido distinguir la realidad de lo ilusorio. Al distinguirlas las veo ambas. Pero yo intuyo que va por acá y esa es el alma la que te va guiando. Claro. Entonces, si no toca el alma la enseñanza, todavía no ha llegado al punto, o quizás se pudiera decir más apreciativamente, se requiere de gente que todavía te acompañe en esta etapa. Y ese punto de inflexión es cuando el alma despierta. Sí. Y de ahí ya tú mismo ya tienes tu propia guía interna. Sí. Como el arbolito, ¿cierto? Que crece y al principio le ponemos ahí el palito para ayudarle un poquito, pero llega un momento ya en que hay que sacarlo y dejar que el árbol crezca solo. No me deja venir a la mente unas palabras de Jesus Christ, que dice, no es tan importante lo que entra en la boca del hombre, sino que lo que de él sale, en el fondo.
no eso exactamente, pero quiere decir, no es tan importante lo que entra, es decir, las prácticas, lo que leemos, lo que nos llenamos desde afuera, sino los resultados de eso. Esa era la gran crítica en ese tiempo que tenía Jesucristo, sobre todo hacia los fariseos, que se llenaban de prácticas, de rituales, de cosas externas, en el fondo, pero no eran visibles los frutos. Claro, o sea, desde el exoterismo que tú describes se perdió la trazabilidad al esoterismo que te lleva al alma. Si todas las religiones y la espiritualidad son una vía del alma, todas tienen ese componente de distintos nombres, por distintos caminos. Sí. Por ejemplo, el mismo yoga, el bhakti yoga, el raja yoga, el jnana yoga, no es ninguno y cualquiera y todos. Esas son las paradojas que uno después termina que nadie lo entiende, pero da lo mismo por donde tú comienzas el camino. Si ese camino te lleva a tocar el alma, porque se produce una inflexión. ¿Cuál es el punto, crees tú, donde uno se tiene que dar cuenta de ya llegó el momento de empezar a soltar esto? Porque puede pasar una vida entera y ni morir de esto. Claro, sí. y morir en las formas y estar enamorado de las formas, pensar que mi salvación va a venir por un sadhana, por una práctica, ¿cierto? Por una manera de hacer las cosas, por unos mantras que voy a recitar, por una forma de vestir, por no sé cuántos seminarios, retiro que voy a asistir, que también perfectamente puedo estar enganchado de eso, enamorado, ¿cierto? Anclado a un grupo humano que también me hace dar una identidad. ¿Qué empieza a pasar en uno? Que quizás nos podemos dar cuenta o no, que ya es momento de decir, oye, ¿sabéis qué? Ya, agradecido de todo lo que se me ha entregado, pero ya llegó el momento de empezar a mirar un poquito más hacia adentro y empezar a experienciar esto de manera concreta en mi vida y llevarlo a la práctica, mis resultados en mi vida. Claro, volvemos a los caminos y a las coherencias. Yo no diría que hay uno que prepondere por el otro, sino que la práctica del camino tiene que elevarse a lo sagrado, por decirlo de una forma. Y eso no es que uno haga una decisión, eso llega, uno lo recibe, por decirlo de alguna forma. Yo también quiero bajarle un poco a esto de lo sagrado, de las revelaciones, que a veces suena como muy místico, porque en verdad, por lo menos para mí, es bastante próximo. No lo veo. Claro, cuando yo digo, mira, yo en verdad quiero trabajar mi espíritu por esto, no es que haya visto luces de colores, sino que de alguna forma eso emergió y estoy completamente de acuerdo con eso. Fluyo completamente con eso. Lo mismo que lo sagrado. Es decir, mira, en algún momento tú puedes meditar y vas a ir ganando esperablemente grados de conciencia que te va a traer mayor bienestar posiblemente. Y vas por buen camino. Ahora eso en algún momento escala y como que pasa a otro nivel que ya es sagrado. Dice, ya este camino es sagrado, ya yo lo consagro, o sea, esto es a lo que yo voy a vertirme libremente, sí, porque lo siento, creo en ello. Llegué a un punto en que descubrí esto, se develó esto en mí. Eso es una revelación, para no esperar que revelación que se abrió el cielo y pasó, claro, luces de colores. Claro. No sé si eso le habrá pasado a alguna persona, no es mi caso. Yo hablo de revelación porque realmente lo comprendí de una forma mucho más certera, sí, clara y profunda que otras cosas. Sí. Que había comprendido anteriormente. Yo soy psicólogo, entonces claramente la salud mental yo he comprendido hace mucho rato que es un ítem fundamental en la vida. Pero no estaba ni cerca de espiritualidad ni de sacralización. Claro. Estaba en el ámbito del trabajo de la personalidad, los procesos psíquicos, las psicologías cognitivas, los procesos, y ya ahí. Pero eso empezó a verse muy pequeño y de ahí apareció lo transpersonal, apareció lo divino, apareció lo espiritual. Y lo mismo con lo divino, no tengo una cosa muy lejana a simplemente sentir que ese es el camino nomás. Claro. Y muy tranquilamente, no tengo grandes imágenes en mi cabeza. Es más, pareciera ser que el camino es ir diluyendo incluso todas esas imágenes que en algún momento nos sirvieron para ir tirando la cuerda o para decir, mira, eso.
sirvió en algún momento, pero ahora pareciera que el camino es más silencioso y con menos cabeza, con menos imágenes, es más una intuición espiritual. Sí, yo quiero ir para allá, lo veo, lo siento, lo entiendo, lo comprendo, me gusta, sí, un sí gigantesco, sí, para allá. Sí. Eso es bien propio de lo que está pasando ahora, ¿eh? O sea, tengo varios conocidos, amigos, lo que observo, de que no se suele adoptar una postura rígida, sino que hay esta disposición a aceptar, ¿cierto?, las distintas visiones y sacar conclusiones. En el fondo, bueno, sabemos que sacar conclusiones no es lo más sabio. O sea, digamos que cumplen su momento, su lugar, claro, en el camino, sí, pero a poco andar uno, sí, desaprende eso para aprender otras cosas y va, sí, avanzando, va puliendo. Exactamente. Oye, me llamó mucho la atención lo que dijiste al principio de... mencionaste la religión del Islam, no me acuerdo cuál otra. El sufismo. Ya, sobre el tema del punto de encuentro de los dioses, en el fondo. O lo que comparten en común en cuanto a sus raíces culturales. Sí. Me llama la atención porque hace poco me topé un folleto de una religión en particular que decía: este Dios es el mismo que Alá, Jehová, Krishna, etc. Entonces, claro, más allá si es así o no soy experto en teología, pero llamaba la atención la entrada. ¿Sabes? Como decirte, oye, tranquilo, acá como que tenemos una visión amplia, en definitiva. No sé qué religión me habéis mencionado. ¿El Islam? ¿Cuál otra era? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones abrámicas semíticas. Sí. Y por eso te comentaba que el arcángel Gabriel es quien se le parece a Mahoma y de ahí deviene el islamismo y el sufismo. Sin embargo, pareciera ser que el exoterismo las separó y no las volvió a juntar, porque lo que está perdido es el esoterismo, si finalmente eso es lo que se ha olvidado, la verdad olvidada, de que todas son vías del alma. Sí. Uno puede entender que si nosotros somos humanos, se nos apareciera un reptiliano de 5 metros y nos dijera yo soy Dios, nos daría terror posiblemente más que sentir una sensación de que tiene algo que ver con nosotros. Por tanto, se entendería esta adecuación contextual, histórica, idiosincrática. Por ejemplo, el mismo mandamiento de no codiciar la mujer ajena. Él está hablando a los hombres cuando debiera ser para los dos, sí, para los dos casos. Pero en ese contexto que era más patriarcal, eso era lo que abría la llave, por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces... yo he decantado en lo divino como un concepto más abstracto que no requiere la personificación. Sin embargo, es como bilingüe. O sea, yo escucho que hablan de Krishna y entiendo que es la divinidad representada de una forma particular para un particular contexto coherencial. Sí. Y cuando escucho a Alá me pasa lo mismo, y cuando escucho a Cristo... Bueno, Cristo es distinto porque ya él era hombre con una... Tiene otra sustancia ahí, pero Yahvé, por ejemplo, yo digo lo mismo, o sea, la forma en la cual se me presentó tiene que ver más con la fiesta a la cual llegaste, sí, más que con el sentido más profundo. Ajá. Pero pareciera ser necesario, incluso a los niños les sirve esa figura, les sirve pensar que al enfrentar la muerte van a encontrarse con sus padres y con los perritos y con todo lo que han perdido, les reconforta el alma. Pero nuestra educación, nadie nos actualizó ese programa y quedó dando vuelta a esto del paraíso, que es un lugar más allá, de que si haces esto te va a ir para allá, y claro, eso es suficiente. Sí. Pero no es suficiente. No es suficiente porque no toca el alma finalmente. Claro. Entonces, ese es el punto para mí de inflexión. ¿Cómo sucede eso? Puede ser tan misterioso como una revelación espontánea o un camino que fue... avanzando. Por ejemplo, yo me he sentido bastante afín con el Jnana Yoga, que es como el camino de la comprensión. Que bueno, justamente yo tenía este programa, yo vine a descubrir el Jnana Yoga tiempo después de que yo ya tenía este activismo por las comprensiones, entonces me hizo harto sentido a posteriori. ¿Cómo se dice? Jnana Yoga, que es como el yoga del conocimiento, de la comprensión de la verdad. Ya. Es una vía quizá un poco más del intelecto. Sí. A diferencia de otros que puede ser más devocional o más... Claro. De distintas naturalezas. Entonces, gozo mucho leyendo a los grandes maestros, ¿cachai? A
a Jesús, por ejemplo, o el Bhagavad Gita, o algunos aspectos del sufismo, algunas cosas por aquí y por allá. Pero todo ese camino también me fue mostrando que esto tenía que bajar de acá a instalarse en el alma. O sea, lo veía con claridad. O sea, toda esta comprensión de la espiritualidad no es que se me quede aquí, sino que me empieza a tirar para adentro y me empieza a traer a las emociones, me empieza a traer al cuerpo. Y es como esta metáfora de que tú llegas como al fondo de tu psiquismo, por decirlo, de tu conciencia, y ahí es como que si logras dar el saltito y pasar, aparece ese camino que te lleva. Y claro, la comprensión me llevó a eso. A otros les sirve mucho el tema, por ejemplo, está el camino del fakir, el del monje, el del yogi, distintos tipos de yoga, distintos tipos de práctica, sí. El dhikr, por ejemplo, del sufismo, que es el recuerdo de Dios, los cánticos hinduistas, que también sí. Vibran con los grupos también, que generan, como tú bien señalas, además de tener esta intuición divina, también genera un contexto social muy sano también para el alma en muchos casos, mientras no se vuelva una secta y se suiciden todos juntos, como también ha pasado en la historia de la humanidad. Todo tiene que ver con que finalmente el alma sea la que agarra la posta en un momento. Y eso puede pasar de distintas formas, distintos momentos y por sí. distintas vías. Sí. Posiblemente algún ateo en algún momento ve que su hijo se salva providencialmente y dice que esa es una señal inequívoca de que Dios existe, y en ese preciso instante su alma despierta y claro. se convierte, o sea, claro. instantáneamente, sí. instant karma, como diría John Lennon. Entonces no creo que sea posible establecer una pauta, un camino. Sí se pueden organizar las técnicas, las prácticas, los rituales, qué sé yo, en su justa medida. Pero siempre diría yo, si no está tocando el alma, que no es fácil, porque el ego, además que yo creo que uno va como develando como parcelas del claro. alma. No es que ¡pum! Claro. Se reveló todo, se corrió el velo y ahí está sí. todo. El mismo ego también es muy astuto en engañarte, hacerte pasar una cosa por la otra. Incluso también creo que el ego también te desmoraliza, porque a veces a mí me pasa personalmente, digo, ya voy por este camino, he avanzado esto, pero igual estoy lleno de defectos, todavía adolezco me da rabia esta persona que hace esto, ¿por qué esto? Entonces mi ego me dice que pamplinas toda esta cuestión que te un cuento que te lo inventaste, qué sé yo. Pero luego también... todos pasamos por eso. También te sabotea el desgraciado, más encima tratando de hacer una cosa difícil, lleno de engaños, porque el maya no solamente es ilusión, sino que tiene este componente de engaño. Es el hecho de engañarte, de hacerte creer que vas por el camino cuando te estás alejando diametralmente. ¡Wow! Es un engaño, finalmente. Y el ego gusta mucho de eso. Entonces, en estos caminos de la pureza es bueno para enrostrarte qué pureza me estás hablando. Si estás claro. lleno de defectos, pasiones, no hay avanzado nada. Pero también diluirlo. O sea, sí lo escucho. Sí. Pero no soy yo. Sí. Y se diluye. Sí. Bueno, a modo personal, a mí me ha pasado de que cuando comencé en todo este camino de la búsqueda, claro, al igual que ti, vengo de una familia tradicional cristiana, qué sé yo. Llega un punto en que típico uno se cuestiona, ¿cierto? Y empieza a buscar. Entonces llego a todo este mundo un poco lo que se llama hoy en día New Age, y en donde digo, oh, vaya, aquí encontré mi tribu, ¿cachai? Y claro, me pasó en cierto momento en que no había un camino ni un manual para hacer las cosas de forma correcta, y de repente encontraba cosas medias contradictorias. Entonces de repente ahí uno tiene la necesidad de buscar un camino concreto en el fondo. Pero en esa búsqueda de ese camino concreto me pasó de que no había aceptación entre ellas en el fondo. Cuando fui a este grupo, claro, ese era el mejor grupo según ellos, ¿cachai? Y viceversa. Entonces me encontré un poco en solitario, en decir, vaya, no soy ni de aquí, no soy ni de allá. Y veía con claridad esta separación dogmática de estos caminos espirituales por separado. Y ahora estoy más en una etapa de volver a estas personas que son más afines a mí, en el fondo, de
de que tienen quizá una visión no tan cerrada con respecto a la espiritualidad, sino que también más abierta. Pero también me pasa al mismo tiempo de que claro, está esa vocecita interna crítica de, oye, pero todavía esto no lo aplicáis aquí, todavía esto no lo aplicáis allá. Entonces, es un camino difícil. Y veo otras personas, bueno, quizás lo que se ve del exterior, uno no sabe lo que está pasando por dentro cada uno. Pero claro, veo otras personas, otras realidades que no se cuestionan estas cosas y aparentemente viven una vida mucho mejor, con mucho mejores resultados. Entonces, ocurren ese tipo de cosas en el camino de la búsqueda. Sí, mira, ahí una enseñanza cristiana y otro del hinduismo. Uh-huh. El perdón de los pecados siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Es decir, en el camino psicoespiritual te puedes equivocar, te vas a equivocar, pero en la medida que logras comprenderlo y entender el mal que hay ahí y entiendes que ese no es tu camino y no es lo que tú deseas, el perdón opera para que puedas seguir tu vida. Eso es lo que dice Cristo. Uh-huh. Sí. Siempre que haya arrepentimiento genuino debe mediar el perdón. Por contraposición, si es solo un aparato, pido perdón, pero en verdad no importa nada, lo que no debiera mediar el perdón legítimo. Bueno, eso es controversial, pero eso es lo que yo creo particularmente, porque como creo que hay bien y el mal, uno no puede tratar al mal como se trata al bien. Bueno, pero no quiero ver esa cajita. Y por el otro lado, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con esta conversación entre Arjuna y Krishna? Uh-huh. Que de alguna forma revela algo que es muy contraintuitivo para el ser humano culturizado. Cuando Arjuna está lleno de dudas de ir a matar a sus parientes, a sus amigos, a la gente que él estima, sí. Y Krishna le dice, cumple con tu deber, no te preocupes de las consecuencias que vienen y desapégate de alguna forma porque todo esto es ilusión, de alguna forma. Si tú llevas eso y lo encarnas, las razones por las cuales pudiéramos eventualmente pelear no tendrían mayor asidero porque pudiera ser toda ilusión. Sin embargo, la ilusión también propone estos conflictos que parecen ser ineludibles en el plano en el cual se gestaron, uh-huh. Y sobre todo porque la espiritualidad siempre ha sido de menos personas. Serían los políticos, los gobernantes, los comerciantes, los que pudieran destrabar los temas. Pero como eso no va a pasar porque estaban peleando por quién se queda con el reino, el conflicto era inevitable. Y Krishna le decía, de alguna forma, hágase, como diría Yahvé, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Claro. Esto debe pasar. Sí. Y tú tienes que hacer tu dharma, o sea, tienes que cumplir con tu deber y no te preocupes por si las consecuencias que devienen de esto son buenas o malas para tu pobre o limitada comprensión, porque en la mía es donde se ve la verdad. Entonces eso diluye. Yo, ¿por qué debiera ir a matar a alguien que cree algo en otro Dios al mío? Mientras su vía sea una vía del alma, que en general yo creo que hay pleno acuerdo de que eso te saca del polo de voy a ir a matar, saquear, violar, abusar, como que el natural va a ir para el otro lado. Y justamente quien no emprende este camino es mucho más víctima de este engaño hacia ese lado, confundir las riquezas materiales con las espirituales. Uh-huh. Y por eso también cuando desde el cristianismo y bueno, en el hinduismo, y en casi todas las religiones, es desponderar lo material para posicionar lo espiritual adelante de todo como principio y final, como alfa y omega. O sea, sí. Me encantan estas paradojas, como que al final del camino divino está el origen nomás. Es como si, o como dicen en el sufismo, no es que tú tengas que descubrir un camino para llegar más allá. Lo que tienes que hacer es limpiar de todo lo que obstaculiza conocer a tu Dios interno, porque está simplemente oculto. Entonces la vía no es más allá, es más hacia acá. Y te gira el sentido de dirección de la vía. Buenísimo. Entonces, todos estos exoterismos que son principalmente asusados por gente que tiene intereses comerciales, de dinero, poder, los visten de ropajes
valóricos, ya sea la patria o Dios o cualquier cosa que la gente pudiera, o por tus hijos, hazlo por la libertad de tus hijos, quieres que tus hijos vivan esclavizados por los bárbaros, no, entonces agarra esta cuestión y descuartízalos. Tienes razón, porque ya... Pero si tú vas más para adentro, todas las enseñanzas, es decir, pero matar, ¿por qué? Por egoísmo en su genérico, por codicia. Esa no es la enseñanza. O sea, ¿cómo me puedes decir que esa es la enseñanza? ¿O cómo pasamos del primer mandamiento, no a matar, a siglos después Dios nos ha dado la misión de matar a los herejes? A ver, pero ¿cómo pasamos de no matar, así, pero clarito, no, ¿qué parte de no matar no entendiste? Ah, me acaba de desactualizó el programa y ahora Dios me ha dicho que lo salga a matar. Eso es absolutamente no creíble para una persona que entiende la espiritualidad en el sentido más esotérico de la revelación. Simplemente no es posible. Eso es un engaño, un artilugio del que tiene poder, que quiere instrumentalizarme y engañarme para hacer algo que va incluso en contra de mis propias convicciones. Ahora, como este plano adolece de lo que adolece, si tú, por ejemplo, vas al Rig Veda, que son los cánticos más antiguos que se tiene religiosos, muchos cánticos son cánticos de guerra, pidiéndole a las deidades que ojalá le caigan las pestes más fuertes a mi enemigo y que se pudra su descendencia para que así los verdaderos... Entonces, ese plano... Es bueno, creo, también como mapear como gradientes desde el plano material al espiritual, y que cada uno puede estar en distintas gradientes. Pero hay fuertemente un plano en los cuales matarnos tiene muchísimo sentido en un plano, sobre todo por distintos engaños que operan, distintas necesidades, distintas miserias humanas que no son resueltas y son combativas nomás. Sí. Y están en este plano, han estado en este plano, están con las religiones, han estado en las religiones, pero muy alejadas también de las revelaciones que yo llamaría más puras. Si tú vas al Antiguo Testamento, Yahvé era despiadado. O sea, las guerras entre de las tribus eran las tribus abrámicas, eran entre los primos, qué sé yo. Eran, vayan y extermínenlos. Sí. No los traigan a mi creencia. Acaben con cada uno de ellos. Extermínenlos, quemen sus templos, maten a sus animales. Sí. En algunos casos pedía vírgenes, qué sé yo. Esa parte no te la cuentan mucho cuando te cuentan Dios, porque de Yahvé al Dios cristiano hubo una cirugía mayor. Muy mayor. No te cuentan eso. Entonces también tú dices, si de repente estamos en guerra, bueno, uno también pediría a su Dios que lo ayudara en lo que él cree. Ahora, quizás uno pudiera pedirle a Dios que ojalá la paz reinara y gobernara, pero mientras uno se sienta a meditar eso, te cortaron la cabeza, violaron a tu señora, mataron a tu ganado. Sí. Entonces, este plano tiene algo de infernal. Sí. Bueno, sí. Ineludible. Claro. Bueno, con respecto a ese tema, por lo mismo las distintas corrientes del cristianismo, o sea, con sus distintas interpretaciones. O sea, por ejemplo, hay corrientes donde, claro, señalan que Jesús, digamos, el concepto de la Trinidad, que Jesús es Dios, ¿cierto? Que es el mismo Yahvé del Antiguo Testamento, que se encarna a sí mismo para venir a la tierra, ¿cierto? Y sin embargo hay otros caminos que niegan eso y dicen que Jesús es un ser separado, digámoslo así, de que Yahvé es algo, es Dios. Jesús es otra cosa, en el fondo. Una sustancia claro. distinta. Y otros también llegan más lejos aún. Por ejemplo, el camino de los gnósticos, y dicen de que del Dios del cual vino a hablar Jesús no era el Dios del Antiguo Testamento, porque, bueno, primero que todo nunca lo nombra, nunca lo menciona, y está esta distancia en el mensaje. Este Padre bueno al cual señala Jesús versus el Dios que se señala en el Antiguo Testamento, lleno de estas cosas que nos hacen... Casi un Dios de la guerra. Claro. En el periodo en el que estaba. O sea, Yahvé mandaba a exterminar. Sí. Bueno, mandó las plagas, el diluvio universal. Bueno, tenemos una serie de desastres. Sí. Tenemos varios personajes acá en Chile que cuestionan harto este tema. Bueno, el mismo Ramón, ¿cierto? El Cristian Contreras. Bueno, el Cristian, por cierto, y te quería preguntar sobre esta misma. Él señala de que en su libro El Politicón, 2012, de que nosotros estamos en una era de un gran cambio, en el fondo. Estamos pasando de una era
sumergía un poco más en la ignorancia, que por cierto nos permitió avanzar muchísimo. Toda la gran era que acaba de pasar, que de alguna manera estaríamos finalizando, que es toda la época toda la era del racionalismo, que nos permitió avanzar en términos tecnológicos de manera increíble, que nos permite seguir avanzando, pero que estamos en un momento en el cual esta gran era está llegando a su punto cúlmine y estaríamos comenzando una era a lo que él le llama un punto en el cual el ser humano se está espiritualizando y está llegando a propósito, a comprensiones mucho más profundas. ¿Tú crees que puede ser así? ¿O es otro más de lo espejismo egoico y un cuento que nos estamos contando? ¿O puede ser que así sea, dado este gran, no sé, tenemos mucho acceso a la información? Entonces ya no tenemos el peso cultural de nuestro abuelo, nuestros padres, que nos dicen, oye, las cosas son así, sino que tenemos las visiones de todo el mundo al alcance de nuestras manos. Entonces, ¿crees que esa hiperinformación nos podría llevar a un grado de conciencia mejor, más elevado, por así decirlo? ¿O no? Mira, primeramente soy ignorante con respecto a eso, en el sentido de que no tengo una vida que me permita representar a los miles de millones de personas que somos. Y cuando miro por lo menos los medios de comunicación chilenos, una ausencia de espiritualidad, incluso de virtudes, incluso de sentido común, es un poco desesperanzador. Sin embargo, el acceso a la información pudiera ser nuestro salvavidas, o podría ser nuestra ancla. Porque es bueno recordar que las revelaciones no dependieron de tecnologías ni de accesos a mucha información, sino que era una revelación bastante breve en su claro, simiente, en su semilla, muy breve. Ustedes tienen un alma y el alma es divina, tienen que desarrollar su alma para volver a lo divino. Esa sería la quintasencia claro, de todas las religiones y la espiritualidad. No fue necesario internet, no fue necesario cientos de miles de libros, algunos libros sagrados, algunos maestros, algunas enseñanzas, sí, muchos caminos. Pareciera ser que la estupidez hace mejor uso de las redes sociales y de lo que nos provee internet que de lo que tiene un sentido valórico, virtuoso o espiritual. Ahora, para el que siente el llamado va a tener más acceso fácil a cosas. Ahora, si es guiado, voy a utilizar el contexto cristiano para expresarme. Si el Espíritu Santo te agarra y te acompaña y te traduce todo eso que tú ves en internet, bienaventurado seas. Claro. Ahora, la posibilidad de engañarte o que el ego agarre eso y haga un ego espiritual de eso también es posible. Es muy fácil. Entonces pareciera ser que toda época tiene sus pros, sus contras, sus configuraciones particulares. Incluso en este mismo presente que estamos viviendo, nosotros estamos en un lugar que para otros países sería un lujo inalcanzable por muchas generaciones. Entonces hay tal disparidad de cosas siempre, que pareciera ser que siempre volvemos a lo mismo. O sea, encuentra tu alma. Y ese es el camino, esa es la instrucción basal. Es difícil, engañoso, uno avanza, retrocede, se desmoraliza, se inspira, qué sé yo. Pero no pareciera haber cambiado mucho eso. Ahora uno podría decir, es mucho más difícil, creo yo, en el ajetreo citadino, que si uno fuera artesano y pudiera fundirse mi hacer con mi ser. No sé, por ejemplo, lo vertiginoso de las redes sociales perturban mucho. La concentración que uno... Sí. Por ejemplo, es muy bonito esto que tienen los sufis del recuerdo del amado. Alá tiene muchos nombres. Yo agarro del amado porque el amado y el amante le dicen. Claro, pero no el amante de la infidelidad,
sino que Sí. esta correspondencia en que quien ama y quien se siente llamado por este amor, Claro. y que finalmente el Sí. que llama es el mismo que el que responde, y el que responde es el mismo que llama, y se produce este misticismo divino de fundirnos, de la no dualidad finalmente del Esta tema. relación conyugal. Sí, como- o sea, tiene algo de amor. Sí. Me había quedado a propósito de lo que habías comentado antes, el tema cómo uno sabe el llamado. Yo creo que es como el amor, es como cuando uno se enamora, no es que uno se siente, lo definió. Es más, hay un dicho que dice, si tú puedes decidir amar o no amar, es que no amas. O sea, si tú te lo planteas como una posibilidad, es que realmente no amas, como no es que, a ver, ¿amo o no amo lo divino? O sea, si ya te lo preguntas en esos términos, no lo amas completamente y la respuesta ya está implícita en esa pregunta. Yo creo que la revelación opera en términos tan normales o tan quizá lúcidos como eso. O sea, no es que yo diga voy a ir o no voy a ir, es que ya voy porque siento que voy, ya estoy yendo, o sea, ya estoy yendo. Ya me pasó, ya me doy cuenta que ya estoy ahí. Sí. No es como, voy a dar el paso para allá, para acá. No, eso sucede, Claro. se consuma, se descubre, se revela, se devela, qué sé yo, toda esa imaginería. Entonces, por ejemplo, el tema de las pantallas y los niños, o sea, invocar a Dios, orar a Dios, pensar en Dios, las mantras, los cánticos, son prácticas que realmente disponen el ser al encuentro. No siempre se consuma, otras veces sí, pero la práctica también hace el maestro. Sí. Se requiere cierto tiempo también, devocional. Hay una frase muy linda que leía por ahí, que es cuando tú lees las escrituras sagradas, escuchas la voz de Dios, y cuando tú oras, Dios escucha tu voz. Lo encontré muy bonito esa forma de verlo. Entonces, cuando uno genera una práctica, Claro. uno está tratando de hablarle a Dios para que te vea. Sí. Es como decir, como recuérdame. Que yo estoy aquí, recuérdame, yo soy hijo tuyo, o fuera como lo quieras conceptualizar, pero acéptame, recógeme, déjame ir. Yo estoy aquí dispuesto y disponible. Me encantó. Muy buena. Cuando uno ora, Dios te escucha, ¿cierto? Y cuando uno... Cuando lees las enseñanzas sagradas, la escritura, escuchas la voz de Dios. uno escucha la voz de Dios. De lo divino, Sí. me gustaría, preferiría Sí. más para no alojarlo porque ya Dios te remite ya necesariamente a un contexto particular. Pero por eso Ajá. invito a que reemplacen, por lo menos de lo que yo he dicho, cada vez que mencioné alguna deidad particular, pónganle divinidad y ahí fluye. Sí, mucho inevitablemente mejor la mente se nos va Sí. a un lado. Hay que y- diluir esas representaciones porque también son, si uno ya va, por ejemplo, los budistas y agarra el tema del ego y de las ilusiones, es la conciencia del ser. ¿Qué es lo que pasa cuando uno genera una representación? Se corre el riesgo de sobreidentificarse con la representación que es acotada, que representa un aspecto, 1, 2 o 5 o 10, Sí. no importa, finito, siempre va a ser finito. En el momento que yo me conecto con algo de naturaleza finita, ya no me estoy conectando con lo infinito. Por tanto, ahí aparece como el taoísmo de decir, no, es que el ser, la experiencia del ser es el ser mismo, es el ser siendo, ser el ser, estar en el ser siendo. Ya, empezamos con los errores lingüísticos, pero no es que tú entiendas la divinidad, es que tú la tocaste, la conociste, estuviste ahí. Y eso son como, de alguna forma, esa es como pudiéramos entenderlo como una señal cuando el trabajo psicoespiritual conoció, reconoció, reencontró, lo tocó, tuvo la experiencia, no la comprensión, no la representación. A veces uno medita, le pasan cosas, algunas personas dicen, lo que me pasó es que se expandió mi conciencia y percibí esto, y vi esto, Claro. esto. Te sirve, pero no te identifiques con eso. Úsalo, tómalo, lo que te sirve y olvídalo. Sí. Porque eso es finito. Todo es parcial, todo es finito. Entonces, como que el silencio nos acerca a la comprensión viva. Lo otro ya es una conceptualización. Por cierto que útil muchas veces para determinados Por momentos supuesto. o grados. Sí. Pero pareciera que estuviera todo destinado a obsolecer. Una obsolescencia inevitable. Toda representación del ser está destinada a diluirse al llegar ahí. Me acuerdo de una historia, no me acuerdo de quién era esta enseñanza. Bueno, el elefante. ¿La conocí? Sí. Bueno, para los que no la conozcan... Tienes que contarla si ya la mencionaste.
grupo de personas, ¿cierto? Que no me acuerdo si van con los ojos vendados o no. Y todos van a tocar un elefante, ¿ya? Entonces, claro, la persona que ahí lo está dirigiendo, ya, ok, hagan la acción de tocar, ¿cierto? Y unos tienen la experiencia de tocar la oreja, el otro tiene la experiencia de tocar un colmillo, y el otro tiene la experiencia de tocar, no sé, la trompa, una pata, etcétera, la cola. Entonces, cuando ya están todos juntos, con los ojos desvendados, se preguntan, oye, ¿cómo fue tu experiencia con... ¿Qué fue lo que tocaste? No, yo toqué algo que era, no sé, duro. Se estaba refiriendo al colmillo, quizás. Después otro, no, yo toqué como una gran pata, que era una pezuña en el fondo. Y cada uno defendiendo su experiencia en el fondo. No, esto, era así. Y el otro, no era así, era de esta forma. Pero ¿cómo tú viviste eso? Sí, estoy seguro que era de esta forma. Entonces, es una forma de explicar lo que sucede en este caso, ¿cierto? Con estas visiones espirituales, que nos identificamos muchas veces con la experiencia también que tuvimos. No suele pasar mucho. Así es. Hay una cosa muy linda también en el judaísmo, que hablan de esta como Dios es uno. Uh-huh. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una experiencia particular con algún aspecto de Dios. Uh-huh. Por tanto, Dios es uno, pero a la vez es infinito en cuanto el acceso que nosotros tenemos a lo divino es parcial. Y puede tener todas las concupiscencias que te toquen en la vida, y todas ellas sí son, pero a la vez ninguna de ellas es completa. Claro. Entonces siempre entramos como estas paradojas, claro, que el misticismo termina como acercando y alejando al mismo tiempo, porque claro, somos uno, pero somos infinitos. Dios es uno, pero Dios es infinito. Dios es una sola esencia, pero es una infinita, fenomenológicamente tiene infinitas representaciones. Claro. Entonces como uno pero mil, o infinito pero millones, pero también es uno a la vez. Entonces uno llega a decir, ya, pero entonces Dios se contiene a sí mismo, como si fuera un conjunto donde ¿quién contiene a Dios? Sí. Y ahí las paradojas nos empiezan a acercar a comprensiones que en algún momento tienen que cansar la mente, como los koanes, digo yo. Es que yo digo, es que está, no es que tenga que representármelo, está ahí, se siente. Y es muy lindo esos aspectos como devocionales también, que por ejemplo se ven muy patentes en el sufismo y en el islamismo. O sea, gente que reza 3 veces al día, o qué sé yo, o que durante un mes ayuna, o que está en el recuerdo de Dios permanente. Lo mismo que en algunos aspectos el hinduismo. O sea, es que este es el sentido de la vida y nosotros. Es que es este, ¿no? Pero mira, viví en la pobreza absoluta, sucio, sí, pero es que esto no tiene ningún valor. O sea, ¿no? El camino es otro. Se desecha esto, se pormenoriza. Bueno, Gurdjieff hablaba del cuarto camino, de un camino integrado a lo mundano. Es muy difícil hoy en día salirse del sistema propiamente tal, a menos que uno tome la decisión de irse a una comunidad, qué sé yo, pero aún así serían acotados, y la idea de que todo esto, ojalá, es un mensaje para la humanidad. Mira, uno de los cambios que hizo Cristo con respecto al Antiguo Testamento, primeramente, Yahvé hace una alianza con el pueblo de Israel. Jesús toma esta alianza y dice, no, esta alianza nueva y eterna es para todos. Claro. No es particular, es transversal, es general, es para la humanidad entera. Y eso significa que todos tenemos esta posibilidad, este llamado, este camino. Pero no se activa en muchos casos por sí solo. Requiere ciertos encuentros, que se llaman lecturas, prácticas, conversaciones, programas, libros, experiencias. Porque pareciera ser que también que todo... A mí me gusta pensar que la conciencia es el órgano sensorial del alma. Así como tenemos el olfato, la nariz, la audición, el oído, etc. Es la conciencia la que te va dando cuenta del alma, cómo el alma también se conecta con estos planos, y también cómo este plano puede ir para allá. Entonces mantener en la conciencia el camino, la vía, el recuerdo, la práctica,
va generando, digámoslo, musculatura espiritual, por decirlo de alguna forma, inteligencia espiritual, y eso va activando aspectos que estaban más desnutridos o derechamente ausentes. Se van activando cosas. Y además uno también se describe mucho, esto como dicen, me gustó lo de los hinduistas, que los ¿cómo se llaman? Los liberados vivientes. Los que se liberan del ego, de todo el tema, se habitan a sí mismos. Es un habitarme. Es estar en mí todo el tiempo con claridad y lucidez presente. Y eso pareciera ser lo que algunos describen como la iluminación, es decir, estoy despierto viviente. Ya no sufro por el... no voy a sufrir por el samsara, qué sé yo. Claro. Porque ya me fundí con lo divino, en este plano, en los límites y posibilidades que tiene este plano. Estoy despierto viviente. Es bonito, me gusta esa imagen. Está bueno el concepto. Sí. Creo que también al ser humano le ayuda mucho, quizá más al niño interior, como esto de tener este relacionamiento con lo divino. Como lo señala el maestro Prabhupada, podemos estar de acuerdo o no en ciertas cosas, pero ese punto me parece de mucho sentido común, de acotar la imagen de lo divino a una personalidad a modo práctico para uno, de salir de esta mente un poco huérfana muchas veces, que nos hace caer en la ansiedad, y tener esta imagen, ¿cierto?, como programa incrustado que nos permite sentirnos acompañados constantemente y tener un diálogo interno, ¿cierto? Creo que es un fuerte al cual nos podemos afirmar y que nos permite atravesar las tempestades de manera mucho más viable, de manera mucho más amable. Yo creo que se corresponde a ciertos caminos. Por ejemplo, en el hinduismo es muy dado de que se divinizan, hasta objetos terminan... Claro, porque desde este, entre comillas, panteísmo, todo es Dios. Entonces, claro, si yo lo venero a través del vaso, o a través de un elefante, a través de Vishnu, es legítimo. Es legítimo, todos son Dios. Claro. Ahora yo puedo preferir este otro. Ahora, ¿qué hace Cristo? Dice, no adoraréis ídolos ni representaciones. Por eso no hay una representación de Dios en el cristianismo. No existe esa imagen de Dios. No existe. Claro. Es que el cristianismo es la cruz, Cristo, pero, de alguna forma dice, yo entendería, no nos enredemos en la representación que puede generar divisiones y atendamos a lo esencial. En el hinduismo todavía es sagrada, porque todo es Dios. Por tanto, si yo de repente agarro una pluma y eso es Dios también, entonces lo puedo adorar. Y esos son los mensajes un poco contraintuitivos a veces. Porque, por ejemplo, claro, como señalé tú, la visión judeo-cristiana, no adorarás ni imágenes, ¿cierto? No te harás ni imagen ni semejanza. O la típica historia, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, en el Éxodo, me parece, cuando el pueblo hebreo hacen el becerro de oro y Dios se enoja porque ¿cómo es posible que rebajaran al objeto de sus sentidos la representación de algo tan grande y absoluto como Él, como Dios? Pero todas esas cosas separan finalmente. Si tú lo miras más desde el esoterismo, tú pudieras ver la representación y lo representado pongámoslo espacialmente, en el fondo. Ajá. En la medida que tú comprendas que esto es una representación, tú la puedes dejar, volverla más transparente. Me parece válido. Bueno, lo que pasa es que si tú empezás a dar la vida por el objeto y sacrificáis a niños por el objeto, ya ahí entraríamos a otro plano, pero como te digo, mientras más nos acerquemos a la revelación inicial, el mundo material empieza a perder valor. Por tanto, si está bien y si no está, da lo mismo, y si está, lo puedo mirar a través de él también. Claro. El hecho de tener un templo puede ayudar a la práctica
y puede ayudar a la comunión de la comunidad, puede servir como punto de encuentro, puede generar sentido y unión espiritual grupal, todo eso aporta. Sí. Ahora, aunque no estuviera nada de eso, uno aquí mismo pudiéramos parar esto y hacer una meditación y tratar de conectar con el alma y está ahí igual siempre. Claro. No sé si le quieres contar a la gente, como ya para más o menos ir cerrando, ¿en qué estás actualmente con tu programa de la hora 25? ¿Qué temas se vienen? No sé si se puede adelantar qué invitado, pero cuéntanos un poquito en qué estáis, qué se viene con respecto a tu proyecto. Mira, en el programa actualmente estamos en un ciclo de eneagrama. También siempre con Eduardo Llanos, los domingos a las 20 horas hablamos de muchas cosas. Pero siento que me estoy acercando hacia el oriente. Eso significa que debiera próximamente venir un ciclo que pueda nutrirnos de las comprensiones del hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, entre otras. Para seguir esta como intuición espiritual, porque como te decía, siento que una cosa me va llevando a la otra, de una forma un poco misteriosa, pero como reitero, no es que pase algo muy diferente a lo que siempre me ha pasado, sin embargo que me voy dando cuenta de que, claro, este libro me llevó a este otro libro me llevó a tal Instagram, me puso en contacto con tal persona y tal persona hizo el programa. De a propósito de ese capítulo pasó que dijo un libro y voy a hacer, vengo con esa sensación de hace mucho rato. Y siento que voy por buen camino a propósito de eso. Excelente. Entonces creo que vamos a seguir filtrando los temas de la espiritualidad. También la contingencia, por más que uno viva o anhele, y me gusta la palabra anhelar, lo divino, uno no puede separarse de las maldades del mundo ni hacer como que no existan, sino más bien confrontarlas y lucharlas. Cada uno desde su particular correspondencia. Yo ya digo, yo no soy abogado, no podría haber tratados de esa naturaleza, pero espero que si el abogado despierta su espiritualidad, él mismo entienda lo que debe hacer en pro de aspectos más virtuosos, más amorosos en general. Sí, sobre todo en tiempos tan extraños como estos. Los engaños. Me ha gustado mucho la imagen de Satanás. Bueno, Satanás significa enemigo, esa es la traducción literal, a diferencia del diablo y otras cosas, ángeles caídos y Lucifer. Pero yo opero de la misma forma. A mí no me interesa tanto si es Lucifer, Belcebú, Satanás, lo que fuera. El mal existe. El mal existe. Esa cuestión es indudable. Ya tú puedes, tu religión, decirte que sí, decirte que no. En el hinduismo pueden haber miles de demonios de todas configuraciones, pero el mal existe. Y creo que justamente es lo que se está peleando es el alma. Ese digamos que es o el alma retorna o el alma se degrada y cae. Y yo creo que eso, si tú llevas al plano espiritual, eso es en quinta esencia lo que está pasando. O el alma asciende o el alma desciende. Al tú afirmar que el mal existe, esto quiere decir que existen personas que conscientemente, sabiendo que lo que están haciendo hace mal, lo hacen. Hago esta pregunta porque de repente uno no es consciente del mal que hace y piensa que la está haciendo, que lo está haciendo bien o lo que puedo hacer en este momento, pero inconscientemente estoy haciendo quizás daño a un tercero, ¿cierto? Y cosas que se me escapan de las manos en el fondo. Pero eso es una cosa. Pero otra cosa es estar totalmente consciente de una situación e intencionalmente le hago mal, ¿cierto? Llámese, yo como líder, a la gente o a un pueblo, a un país, a un mundo completo. ¿Tú crees que va por ahí la cosa? Mira, te voy a tener que dar una respuesta compleja. Yo creo que el mundo espiritual y el mundo, voy a utilizar nuevamente el contexto cristiano, y el mundo demoníaco, no debieran operar de formas muy distintas, salvo en su esencia, su sustancia y su sentido. Hay gente buena que lo está haciendo simplemente porque le gusta que le digan que es buena y tiene un ego gigantesco y simplemente se hace mal también queriendo hacer el bien. Por el otro lado, hay gente que está haciendo el mal creyendo que está haciendo el bien también.
o por lo menos que tiene sentido. Hay gente que está engañada en el mal, que realmente puede estar derechamente engañada. Hay gente que puede justificar lo que está haciendo. Hay gente que puede ser sádico y lo puede estar disfrutando. Pueden haber psicópatas que simplemente no me pasa nada con matar a un niño y no, me da lo mismo. O sea, no, ni siquiera nada, maté a una persona, claro. Maté a 10, mato a 100. Uno ve de repente en la tele gente que no sé, le van a robar un auto, le disparan a un niño que va en la parte de atrás. Entonces, ese tipo es malo, está loco, se puso nervioso, se le escapó el tiro, sea como fuera, hay que combatirlo. Y por eso es que también discrepo mucho con esto de ponerle otra mejilla. Yo sé que tiene una lectura mucho más cultural particular, pero el exoterismo dijo, mira, si te pegan, pon la otra, no violencia, que también era un principio hinduista. Yo no estoy de acuerdo con eso, y quizá aquí ya pareciera poco espiritual eso, pero cuando Krishna le dice a Arjuna que tiene que salir a matar a los otros, uno puede hacer una lectura moral de eso y decir, ¿cómo puede ser posible que una divinidad le pida a su hijo que vaya a matar a quienes quieren? Sí. Cuesta entenderlo. Es poco intuitivo. Es contraintuitivo de uno. Pero ¿cómo ir a matar a mi tío si me vio crecer? Claro. Pero tiene que ver con que en qué punto está la verdad. Sí. Bueno, el hinduista diría, esto es una ilusión, en verdad, no te preocupes, ¿cachai? Esto es simplemente un plano muy abajo. Entonces yo creo que tanto en el mal como en el bien operan confusiones, engaños, incluso pureza espiritual y pureza de la maldad también. Yo creo que debe haber gente mala, o sea, pero de corazón mala. No es que tenga un problema psiquiátrico, no, es mala. No tiene compasión, no tiene empatía, no tiene humanidad. El alma ya está corrompida. Si se puede entender eso. Y a propósito de esto, como espejos que los veo, se reflejan, pero inverso. O sea, también cuando hablan del diablo, lo que hace el diablo es darle vuelta a la enseñanza, a la revelación. Es decir, como de la riqueza espiritual, yo te doy el sucedáneo de la riqueza material. Sí. Es lo que yo siempre veo como, por ejemplo, con las celebridades. Mucha gente es, claro, fama, dinero, fortuna. Y como dice Charly García, hasta pobres millonarios, tú puedes ver gente que tú ves que en verdad no son felices. Que en verdad tienen todo esto, generan idolatría, admiración, se vuelven como un referente, como un falso ídolo. Pero tú los ves y no parecieran ser gente en lo profundo. Una persona también puede hablar el exoterismo del comportamiento al esoterismo. Se comporta espiritualmente, pero un desgraciado porque está engañándonos. Y solo para terminar, una metáfora que me tiene vuelto como fascinado, que es, claro, está este espejo, pero resulta que lo divino, en su naturaleza, debiera operar como un espejo que se refleja a sí mismo. Pero ¿dónde está la paradoja? Que para que un espejo se refleje a sí mismo debieran haber dos espejos, que este refleja al otro y se van a reflejar por sí mismo. Pero cuando dices cómo un espejo se refleja a sí mismo, cómo Dios se refleja a sí mismo, ¿cómo es posible eso? Porque ya, esa paradoja que el intelecto no logra comprender. Entender, claro. Me opera como la poesía como que te llega hasta el último centímetro, pero no toca lo que dice, pero te lleva. Esas comprensiones de la divinidad que ya agotan el pensamiento es lo que a mí me lleva a este agnosticismo. Yo no puedo comprender eso. Mi sistema nervioso no está preparado para entender que un espejo se refleja a sí mismo, en sí mismo, por sí mismo, ante sí mismo, de sí mismo. O sea, entonces se me cae el sistema. Sí. Se cae el sistema, queda el alma o queda el vacío. Y ahí está para mí la quintesencia del tema. Sí. Bueno, es muy difícil comprender el absoluto de la existencia, sabiendo que tenemos esta fisiología, ¿cierto? Y que vivimos en este plano, con este cerebro que nos permite comprender ciertas cosas. Bueno, si comprendiéramos todo, seríamos el absoluto mismo. Pero tenemos limitancia y por eso estamos viviendo la vida que vivimos. La teosis. Claro. Convertirse en Dios. Que también hay capítulos con respecto a eso de la teosis. Bueno, y para cerrar, hay una frase muy, muy bella que con lo que estaba hablando quizás me hace un poquito más sentido y que durante mucho tiempo me ha costado mucho comprenderla, que dice, ni los buenos son buenos, ni los malos son malos, más los que son superiores al mundo son indisolubles, son eternos. Esas son palabras de Jesucristo en los textos apócrifos.
por cierto. Así que agradecido, Sebastián, de esta visita. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. A mí me apasionan estos temas y parte del activismo por las comprensiones es proponer y acercar. Sí, lo sentimos muy sincrónico, por cierto, todo esto. O sea, cuando estuvimos hablando los días previos de qué es lo que íbamos a conversar y vaya, me sorprende, de verdad, todo lo que pudiste conversarnos, compartirnos en esta conversación con una búsqueda que yo siento que está siendo bien activa en este momento. Esto de ir integrando, esta integración. Siento que al menos en mí está pasando, en muchas personas que conozco también, así que sea de mucha ayuda, de aclaración para todos, para que nos sintamos más acompañados en este camino. Gracias por la invitación, feliz de conversar y compartir. Gracias, Sebastián. Listo. Bacán. Interesante conversación, para ahí da para hacerle doble clic a sí. 40 cosas. Oh. No, este tema me tiene...